Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Cariñosamente los estamos saludando en este día jueves 9 de julio y saludamos, por supuesto, a nuestro querido amigo y maestro Don Hermógenes, quien nos tiene algo importantísimo hoy día que decirnos, Don Hermógenes, ¿no es verdad? Así es, Andrés. Ha salido un fallo de la justicia sorprendente, logrado por la abogada Carla Fernández Montero, defensora de los militares que han sido víctimas ya por más de 10 años de la prevaricación de los jueces y de condenas injustas, y ella ha conseguido que los propios tribunales acojan su presentación contra un juez que ha prevaricado. Y lo ha conseguido porque lo ha hecho bien como profesional, como abogada. Ella es una Sí. abogada joven de alrededor de 40 años, pero ha procedido de una manera ejemplar y ha conseguido que hasta incluso la segunda sala de la Corte Suprema, que falla metódicamente confirmando las prevaricaciones, en este caso le haya dado la razón a ella. Y ella lo ha traducido en un comunicado público del 7 de julio. Yo quiero leerlo in integrum porque se explica por sí mismo, está muy bien hecho y revela el peso que tiene esta mujer abogado, Carla Fernández Montero, presidenta de la organización del 11 de septiembre, de la conmemoración del 11 de septiembre, o sea, no oculta su posición política, y ha tenido éxito ante los tribunales actuales que se parecían encubrirse unos a otros. Sí. Por eso me gustaría leer el comunicado íntegramente, si usted me lo permite. No, absolutamente, Don Hermógenes, y antes que lo lea, quiero decir que, y yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, que esta abogada comienza a hacer historia, Desde luego, evidentemente. lo que ha conseguido ella es sin precedentes. Ha conseguido que los tribunales reaccionen frente a la prevaricación. Voy a leer el comunicado de ella que dice lo siguiente. Ayer, 7 de julio de 2026, la segunda sala de la Corte Suprema puso fin a los dos recursos de amparo que la Defensoría Penal Pública dedujo en favor del ministro Álvaro Mesa Latorre para impedir que se le investigue. O sea, la Defensoría Penal Pública había tratado de impedir que se investigara al ministro Álvaro Mesa Latorre. En ambas causas ratificó lo logrado por la Corte de Apelaciones de Valdivia y lo hizo sin un solo voto en contra. La historia contada en simple. El ministro Mesa fue querellado por prevaricación imprudente, el delito que el artículo 224, número 1 del Código Penal contempla para el juez que por negligencia o ignorancia inexcusables dicta una sentencia manifiestamente injusta en causa criminal. No se le imputa haber fallado de mala fe, se le imputa un descuido que la ley no perdona a quien tiene el poder de condenar. Una jueza de garantía de Temuco hizo lo que la ley manda, dio curso a las querellas para que el Ministerio Público investigara. El ministro investigado, Mesa Latorre, respondió con un recurso de amparo, la herramienta que la Constitución creó para proteger a las personas frente al poder, empleada esta vez para blindar al poder frente a las personas. Mire lo interesante de esta frase. El ministro Álvaro Mesa, prevaricador, había usado el recurso de amparo para proteger que es un recurso para proteger a las personas frente al poder, empleada esta vez para blindar al poder frente a las personas. Nadie apostaba por estas querellas. Querellar a un ministro de corte en ejercicio por la forma en que dictó la sentencia era de esas causas que la profesión entera da por perdidas antes de empezar. El querellado integra el tribunal que califica a la jueza que debía admitirlas. Su corte completa debió inhabilitarse porque el imputado era uno de los suyos y su defensa quedó en manos de la Defensoría Penal Pública, la institución creada para defender a quienes no pueden pagar un abogado, que desplegó al Defensor Penal Regional de la Araucanía ante el Juzgado de Garantía y a 3 profesionales de su unidad de corte ante la Corte Suprema,
Del otro lado, una abogada sola, Carla Fernández Montero. No le resultó. Cayó en Valdivia 2 veces. Apeló ante el máximo tribunal. Ayer cayó también ahí. El marcador es elocuente. 2 resoluciones de una jueza de garantía, 2 fallos unánimes de la Corte de Apelaciones de Valdivia que las respaldaron, 2 sentencias de la Corte Suprema, también unánimes, que cerraron la discusión. Cada juez que conoció este asunto en cada instancia llegó al mismo lugar. Ninguno disintió. La admisibilidad quedó firme y ya no hay vuelta. Un ministro de Corte en ejercicio enfrenta hoy 4 querellas admitidas por prevaricación imprudente, por las sentencias que dictó en las causas del Polvorín y del regimiento Húsares de Angol. Y la vía que intentó impedir estas investigaciones quedó definitivamente cerrada. Lo que se decía imposible ocurrió. Esta no es una victoria sobre un juez, es la victoria de un principio. En Chile nadie está por encima de la ley, tampoco quien la aplica. La independencia judicial ampara la libertad de juzgar. No es un salvoconducto para no responder jamás por lo juzgado. Y quien la defendió de verdad en este caso no fue quien la invocaba, fue una jueza de garantía que falló conforme a derecho, sabiendo que el querellado era un superior suyo jerárquico. Ayer los tribunales de su país le dieron la razón. Hay algo más que decir y no es jurídico. A esta causa no la acompañó ninguna institución. La acompañaron personas. Hubo quienes estaban dispuestos a viajar a Santiago y a sentarse en la sala de la Corte Suprema el día de los alegatos solo para que esta parte no alegara sola. La Corte falló sin audiencia, sin embargo, y ese viaje nunca ocurrió. Pero cada uno de ellos sabe quién es, y esta disposición quedó registrada donde importa. Cuando se litiga en solitario contra aparatos completos, acompañar no es un gesto, es la diferencia entre resistir y rendirse. A los querellantes, Germán Ojeda Bennett, Carlos Bunster Medina, Alessandro Cartoni Pruzzo y Alejo Tisi Gómez, gratitud profunda por haber confiado esta representación cuando todos llamaban imposible a esta vía. Confiaron contra la opinión general, sostuvieron la decisión en los momentos difíciles. Y ayer el derecho les respondió, tenían razón. Lo que viene queda en manos del Ministerio Público, el órgano al que la Constitución encarga perseguir los delitos. Y la conducta del ministro, usar una acción constitucional para intentar frenar su propia investigación, quedó denunciada ante quien corresponde. Que esto quede dicho para todos los que pelean causas que otros dan por perdidas. Los aparatos son grandes, pero la ley es más grande. Enfrente había jerarquía, oficinas y abogados pagados por el Estado en cada instancia. De este lado, una convicción que no se negocia y el derecho bien litigado. Y ganó el derecho. Porque no hay ministro demasiado alto, ni tribunal demasiado propio, ni imputado demasiado protegido cuando alguien defiende la ley sin soltarla y sin pedir permiso. En el combate se aprende una cosa que los expedientes confirman, que no gana el más grande, gana el que no se rinde. Esta causa la daban por imposible. Hoy es un expediente en manos de un fiscal. A los que esperan justicia hace décadas, a los que resisten en silencio, a los que estaban dispuestos a viajar solo para acompañar, esto recién comienza. Las causas imposibles no se ganan con miedo, se ganan peleando y se seguirá peleando. Firmado
Carla Fernández Montero, abogada penalista. Bueno, esto es como un inicio de una nueva época en Chile, Andrés, Sí. porque se demuestra que el derecho de algo sirve. No se puede atropellar indefinidamente el derecho. Y aquí lo que es laudable es la actitud de la Corte Suprema, que ha sido cómplice de tantas prevaricaciones. Y no solo cómplice, coautora de tantas prevaricaciones. Sí. Pero esta vez, como que han entrado en conciencia y por votación unánime, han aceptado que esta acción siga adelante porque está fundada en el derecho. Esto es un cambio muy grande en Chile y lo debemos a una sola persona, una abogada joven, Carla Fernández Montero, abogada penalista, que conoce bien el derecho y que tiene un valor a toda prueba y es una persona de una sola línea. Como le digo, es la presidenta de la corporación 11 de septiembre, o sea, en ningún momento ha rehuido presentar su real identidad política. Claro. Entonces, esto es una cosa muy esperanzadora porque el derecho en Chile no está muerto, como parecía que estaba. Da signos de vitalidad. Ahora lo que tenemos que esperar es el resultado de la investigación penal que hay contra el ministro de Corte Álvaro Mesa Latorre, caracterizadamente prevaricador en numerosos casos, pero en estos 4 casos que le señalo, ha habido una acogida por parte de distintas instancias, la jueza de garantía para empezar, la Corte de Apelaciones para seguir, la Corte Suprema, segunda sala para terminar, que le han dado un espaldarazo al derecho. Esto es una cosa muy esperanzadora porque en medio de la disolución que se vive en Chile, disolución en el sentido de que se ha disuelto la legalidad, de que rige una especie de ley de la selva, de que cualquiera hace lo que quiere para, sobre todo los abogados que se aprovecharon de esto para sacar recursos ilegales al fisco, de lo cual ni siquiera tuvo el coraje de asumirlo doña Dorothy Pérez, que debería haber metido esto porque es de una irregularidad espantosa. Y sin embargo, ella se abstuvo porque se dio cuenta del significado político. Claro. Pero esto ha venido a suplirlo el coraje, la sabiduría y la calidad jurídica de la abogada Carla Fernández Montero. Yo creo que esto inicia una nueva época en Chile y tenemos que esperar el curso de los acontecimientos. ¿Qué va a pasar con el juicio penal contra el ministro prevaricador Álvaro Mesa Latorre? En este momento se está iniciando. El Ministerio Público, que es el responsable de las acciones penales, tiene que investigar. Y si llega a la conclusión de que tiene que condenarlo, el juez va a tener que cumplir la condena correspondiente, aunque sea una pena privativa de libertad. Pero esto es como un amanecer en un Chile que estaba cada vez más oscuro, porque ni siquiera el actual gobierno de José Antonio Kast se había atrevido a interferir en la acción disociadora de los jueces prevaricadores. Sin embargo, una abogada joven, solitaria, bien preparada, muy valiente y con sus ideas muy claras, lo ha conseguido. Yo creo que estamos frente a un inicio de una nueva etapa en el Chile, no solo jurídico, sino en el Chile político. Porque Sí. yo le digo desde el punto de vista mío, esto lo ha eludido el actual gobierno, el gobierno de José Antonio Kast. Sí, claro. José Antonio Kast está, por supuesto, él como persona y todas las personas que lo apoyan, están de acuerdo con Carla Fernández Montero, pero no hicieron nada, porque estaba en las manos del presidente de la República indultar a las 400 personas que son en este momento presos políticos militares, que están en el mismo caso de los condenados por Álvaro Mesa Latorre. Y sin embargo, ¿cuántos meses llevamos de gobierno? Marzo, abril, mayo, junio, 4 meses y tanto, no han hecho nada. Han dejado que las cosas sigan su curso. Han dejado que se siga sustrayendo ilícitamente dinero al fisco. Bueno, aquí tenemos un parelé. Esto es una cosa que tiene que ser analizada, aunque hasta el momento la gran prensa, que está acostumbrada a mirar para otro lado frente a la prevaricación de los jueces,
no, espero que no seguirá mirando para otro lado frente a la declaración de la abogada Carla Fernández y frente a la reiterada y unánime votación de la segunda sala de la Corte Suprema, quien viene a representar en el fondo una confesión de que en el pasado obró mal, pero en el presente está obrando bien y de acuerdo al derecho. Creo que es una cosa que tiene una importancia fundamental y iremos viendo cómo se desarrolla el curso de los acontecimientos. Sí. Don Pero Hermógenes, una pregunta que es importante, yo creo que la gente se está también haciendo esa pregunta. En el caso de que el Ministerio Público llegue a la conclusión de que este señor, este juez, realmente prevaricó y utilizó en forma ideológica el derecho y no en forma técnica, y incurrió, ¿no es cierto?, en una que finalmente es un delito para un juez no fallar en base a derecho. ¿Qué pasa con esos 4 casos? ¿Esos 4 casos quedan anulados? ¿Se hacen de nuevo? ¿Qué pasa si hay dineros involucrados que se pagaron a personas de izquierda? ¿Ese dinero la justicia puede ordenar que se devuelvan a las arcas fiscales? ¿Qué pasa en ese caso? no, lo que pasa es que las acciones contra las personas que se nombraron en el curso de la lectura que hice, esas personas están siendo perseguidas ilícitamente por un juez, por un ministro de corte en este caso. Entonces, esas personas son las clientes de Carla Fernández Montero y son 4 oficiales y ellos son inocentes jurídicamente hablando. Sí. Pero no tenían derecho a hacer valer su inocencia. Entonces, lo que el recurso que ha presentado y la querella que han presentado ellos a través de Carla Fernández Montero persigue es que se castigue al juez que no aplica el derecho. Sí. Han elegido una figura un poco más suave, porque la figura de la prevaricación castiga a los jueces que fallan contra disposiciones expresas y vigentes de la ley, que han sido todos los jueces de derechos humanos que han fallado contra disposiciones expresas y vigentes. Carla Montero ha elegido una cosa que sea más tragable para una justicia que se ha comportado como la chilena se ha comportado, diciendo, yo no acuso de delito a este juez, lo acuso de negligencia inexcusable. Por eso dice, el delito es el del derecho del artículo 223, número 1 del Código Penal, que se refiere a un descuido o negligencia inexcusable. O sea, ha adoptado una vida un poco más benévola hacia el juez, porque hasta ahora han fracasado todas las acciones de prevaricación que se ha intentado interponer, porque los tribunales se protegen a sí mismos y la rechazan. Pero esta alternativa, visto los excesos cometidos por Mesa Latorre, que son unánimemente conocidos en el país a las personas que han seguido estos juicios, que él ha llegado a condenar a algunas personas a largas penas por haber sido militares, un delito que inventó él, que no existe. No existe el delito de haber sido militar en Chile, y sin embargo él condenado. Entonces la abogada Carla Montero ha elegido una vía un poco más suave, diciendo, este ministro yo no lo acuso de mala fe, lo acuso de descuido y negligencia inexcusable. Y ese delito está castigado en el artículo 223, número 1, y esa acción fue acogida en primera instancia, fue acogida por la Corte de Apelaciones y fue acogida por la Corte Suprema. Entonces está en manos en este momento del Ministerio Público. El Ministerio Público está persiguiendo el delito de negligencia inexcusable del juez de corte, ministro sumariante Álvaro Mesa Latorre. No sabemos el curso que va a seguir esto. El Ministerio Público puede ser activo, puede ser pasivo, puede dejarse estar, puede marchar adelante en la investigación. No sabemos cómo va a discurrir el futuro de la causa. Sí. Pero el hecho de que se haya admitido a tramitación esto es una novedad muy grande en el Chile de los últimos 10 años, porque en Chile en los últimos 10 años hubo un cambio fundamental. Aquí se produjo un cambio en la composición de los tribunales de justicia. Los tribunales superiores de justicia entraron a ser manejados por personas con una ideología de izquierda marcada y que tenía por vocación
castigar a los militares que habían derrotado el terrorismo de izquierda, fuera como fuese. Como había leyes que eximían de responsabilidad a sus militares, en particular la de amnistía y la prescripción, la prevaricación básicamente consistía en desconocer esas leyes. Pero eso logró en la sociedad chilena, a través de un uso abusivo del lenguaje por parte de la izquierda dijo que estas eran violaciones imperdonables de derechos humanos, lo que era falso, porque decía que eran sistemáticas. Y eso no es verdad, como yo he probado en mi último libro, que justamente las instrucciones del presidente de la Junta fueron siempre las de respetar a las personas en los interrogatorios, las de mantener las presas en lugares públicos en que estuvieran legalmente en disposición de poder defenderse y de estar con sus familiares. Entonces, nunca hubo un atropello sistemático de los derechos humanos. Este es un primer paso para ir rescatando en el fondo la verdad del derecho, la verdad de la historia, porque aquí la personalidad con que yo identifico esta repentina vuelta de chaqueta, esta pérdida de la memoria nacional, yo lo identifico mucho con Patricio Aylwin, porque sí, claro. Patricio Aylwin en 1991 acusó a los militares, los sentó en el banquillo de los acusados, inició la acción contra ellos, porque los militares habían hecho exactamente lo que Patricio Aylwin les había pedido que hicieran. Sí. Pero él, en 1990, se había olvidado de lo que él les había pedido. Por suerte habían quedado videos y grabaciones, que son hoy día un poco el hazmerreír de la opinión pública, son las grabaciones de Aylwin, cuando dice: yo nunca denuncié que podía haber una tiranía comunista. Yo nunca dije que había un ejército guerrillero poderoso. Eso lo inventó el libro blanco ese que sacaron los militares en 1974. Lo decía con una sonrisa irónica. Quería decir que se le había borrado del cerebro todo lo que él había hecho. Si él en octubre del 73 era el mayor defensor de los militares, y él decía explícitamente: les pedimos que intervengan porque aquí iba a haber una tiranía comunista y había milicias fuertemente armadas de decenas de miles de hombres. Entonces, yo no voy a condenar a los militares detrás de su escritorio. Después no solo los condenó detrás del escritorio, se presentó ante el país entero y los acusó de crímenes y violaciones que no habían cometido. Entonces, todo esto es una primera etapa en el retorno del país, yo diría, a una normalidad intelectual. Porque aquí el gran fraude intelectual lo protagonizó Patricio Aylwin, que llamó a los militares. Por eso sus correligionarios, que habían sido partidarios del gobierno militar, como era William Thayer, o como otro distinguido demócrata cristiano que había sido ministro de Eduardo Frei Montalva y que permaneció fiel hasta su fallecimiento al gobierno militar, ellos decían: si los demócratas cristianos echaron a los comunistas recurriendo a los militares, y ahora están persiguiendo a los militares recurriendo a los comunistas, porque eso fue lo que pasó. Sí. Entonces, lo que en Chile ha sido el poder de las consignas de la extrema izquierda para imperar en el país, porque las repite mucha gente, incluso de derecha. Eso es lo que más me ha llamado la atención a mí. O sea, la afirmación, por ejemplo, de que el gobierno militar violaba los derechos humanos, es tan universal en Chile que casi no se puede discutir. Bueno, a mí, usted sabe que me echaron de un programa de televisión por decir eso, y que es una verdad histórica, y sin embargo no se puede decir la verdad en Chile. Entonces, para mí el gran misterio es cómo se viró la opinión pública chilena. En el fondo hubo un viraje generacional, pero se cambió completamente la verdad de las cosas. Si eso es lo que ha sufrido en Chile, es la verdad de las cosas. E incluso hoy día que ha habido una reacción, por algo es presidente de la República, un político que votó sí a Pinochet en 1988, que apoyó al gobierno de Pinochet y que se salió de la UDI cuando la UDI empezó a borrar de sus propias declaraciones de principio el reconocimiento al gobierno militar y todas esas cosas que hicieron la UDI y Renovación Nacional. Entonces, aquí hay un tema
un tema de el pensamiento nacional predominante. La verdad ha empezado a abrirse camino. Eso es muy esperanzador. Elwin I ha empezado a ser reivindicado frente a Elwin II. Aquí el que tenía la razón, y siempre la tuvo, fue Elwin I. El que no tenía la razón fue Elwin II, que se convirtió en el principal perseguidor de los militares. Y fíjese usted que es importante esto, porque él fue, en ese sentido, el principal obstáculo a que hubiera habido reconciliación en Chile. Porque si él, como en su discurso inaugural en el Estadio Nacional, usted se acuerda, me acuerdo perfecto, grabada también, en su discurso, él mostraba buenas intenciones, porque en su discurso decía: yo espero que haya reconciliación entre civiles y militares. Y en ese momento la barra comunista, que está llena de odio y que no quiere ninguna reconciliación, lo pifió. Pero Elwin estuvo firme en el discurso, y hasta ahí le llegó la firmeza nada más. Dijo: sí, señores, reconciliación entre civiles y militares. Y eso fue respaldado por una ovación del resto del estadio, digamos. O sea, en el fondo había 50.000 personas, había 10.000 comunistas que pifiaron contra la reconciliación entre civiles y militares, pero había 40.000 no comunistas que dijeron: sí, queremos reconciliación. Entonces, Elwin tenía por misión eso, la reconciliación. Y sin embargo, él, en algún momento entre que dijo ese discurso y asumió el poder, se viró de personalidad, se autolavó el cerebro, cambió de posición. Elwin II es otra persona distinta de Elwin I. Cosa que usted sabe que dentro de las prácticas comunistas del lavado de cerebro lo inventaron los comunistas, o sea, lo inventó el KGB, el servicio secreto de la Unión Soviética. Ellos eran expertos en eso y hubo una experiencia histórica memorable cuando en Hungría hubo un alzamiento contra el comunismo y lo encabezó el cardenal Mindszenty de Hungría, diciendo que su país lo único que pedía era libertad. Y los comunistas gobernantes lo tomaron preso y lo encerraron. Y el cardenal Mindszenty salió de la vista de todo el público de Oriente y Occidente, porque nadie sabía qué había sido de él. Entonces, la opinión pública occidental exigía que los comunistas presentaran al cardenal Mindszenty, se lo habían tomado preso. Y el cardenal Mindszenty era el principal opositor al comunismo. Y entonces un día los comunistas dijeron: bueno, les vamos a presentar al cardenal Mindszenty. Y apareció un espectro ante toda la prensa nacional e internacional. Claro. Apareció un espectro que dijo una cosa inesperada. Dijo: no, dijo, los comunistas tienen razón. Entonces ahí uno supo lo que era el lavado de cerebros, hecho por los regímenes totalitarios, que le lavan el cerebro a las personas, le lavan el cerebro a la población y establecen verdades que no son verdades, como si fueran la verdadera historia. Y es un poco lo que ha pasado en Chile. Ese es el gran tema en Chile. Y entonces, este hito que ha hecho Carla Fernández Montero, que en ningún momento ha ocultado su identidad política, como le digo, le ofrecieron ser presidenta de la Corporación 11 de septiembre, que es lo más representativo del legado del gobierno militar, y ella aceptó inmediatamente. Es la presidenta. O sea, no es una persona que anda disimulando lo que alguna vez fue partidaria de Pinochet, pero ahora no sabe, y critica y encuentra que hizo tales o cuales cosas, o no hizo tales o cuales. No, es categóricamente una persona que está en la misma posición que he tenido yo siempre, de defender el legado del gobierno militar. Y ella entonces ha obtenido una cosa que parecía imposible. Yo lo considero una victoria épica, una victoria histórica. Ahora, el curso de los acontecimientos está por venir. Esperamos que el Ministerio Público cumpla su tarea. Sí, claro. El ministro Álvaro Mesa, porque la prueba de sus delitos está a la vista, o sea, casi no se
necesitaría juicio, bastan sus propias declaraciones para saber que es una persona que ha incurrido en el delito por el cual se le está persiguiendo. Entonces, esto podría derivar en la primera condena de un juez de derechos humanos que es condenado por prevaricación. Y estamos en el inicio de ese camino. Veamos lo que dice la gran prensa, porque la gran prensa no se ha hecho cargo de nada de esto. Esto que yo leí ahora no ha salido en la gran prensa. Esto salió en un WhatsApp. Yo lo recibí, mi amigo Ricardo Rodrigo Cooper me lo mandó a un WhatsApp en que estamos ambos, el grupo de amigos de Mauricio Allende, y ahí yo lo saqué, lo puse en letra grande para poder leerlo en su programa, porque creo que es toda una pieza jurídico-literaria de importancia nacional. Ahora, si la gran prensa hace como que no existe, bueno, hemos avanzado poco. Si esto no sale en el Mercurio, es porque hemos avanzado muy poco. Si esto no sale en la Tercera, es porque estamos mal. Aquí hay un encubrimiento general al atropello a la ley, y los que defendemos la legalidad estamos en mal pie, porque no tenemos apoyo de nadie. Yo siempre he criticado, digo que la gran prensa mira para otro lado en todas las prevaricaciones. ¿Qué es lo que ha hecho? Porque nunca ha comentado los casos. En algunos casos, en un principio sí, porque todo esto ha tenido unas vueltas inverosímiles, porque esto ha sido un lavado de cerebro nacional. Sí, sin duda. De que le pongo por caso un ejemplo concreto. En 1974, el movimiento de izquierda revolucionaria asaltó la sucursal Huelén del Banco de Chile, y el jefe del movimiento de izquierda revolucionaria, que era Miguel Enríquez, puso el revólver en la cabeza del agente del banco, de la sucursal Huelén del Banco de Chile, que era un hombre muy atlético, muy valiente, se llamaba Robinson del Canto, y le dijo: dame las llaves de la bóveda. Y Robinson del Canto lo que hizo fue asestarle un gran combo en la cara, que tiró lejos al terrorista Miguel Enríquez y a su revólver. Y entonces Miguel Enríquez, medio aturdido, le dijo a uno de sus secuaces que estaban asaltando el banco, le dijo: bájalo a Robinson del Canto. Y entonces el secuaz fue donde Robinson del Canto y le disparó 6 tiros. Y Robinson del Canto sobrevivió. Entonces, cuando pasó todo esto, la opinión pública tuvo una reacción muy favorable cuando supo que un analista de inteligencia había ubicado el domicilio o la guarida del principal jefe terrorista de Miguel Enríquez. ¿Y quién lo descubrió? Un teniente joven que era analista de información había descubierto la guarida en la zona norte de Santiago, en la calle Santa Fe, de Miguel Enríquez. Y fue a tocar la puerta ahí, a ver si era verdad. Y ahí, bueno, ahí hubo disparos y todo se inició. Terminó con que rodearon la casa a fuerza y murió Miguel Enríquez ese día, y resultó muy malherida su conviviente, que se llamaba Carmen Castillo, a quien Miguel Krasnov tomó en brazos y llevó a una ambulancia y mandó al hospital militar para que se recuperara de su herida, porque ella estaba disparando a la par con el jefe del grupo de bancos y terroristas. Bueno, esa fue la verdad de lo que sucedió, y eso quedó cubierto por los fallos de los tribunales, y obviamente la opinión pública estaba muy a favor de Miguel Krasnov, y tanto es así que el ejército decidió darle la medalla al valor, porque había sido muy valiente al ir hasta la propia guarida de los terroristas, exponerse le dispararon a él. Incluso mataron un carabinero y una niñita chica disparando desde adentro. Todo eso está relatado en la propia obra de Miguel Krasnov, que se llama Prisionero por servir a Chile. Entonces, toda esta historia es archiconocida, pero ¿qué me va a decir usted que este país sufre un lavado de cerebro tipo Cardenal Mizzenti? Y en 2014-2015, un juez de izquierda, que fue ascendido, premiado a la Corte Suprema por el principal perseguidor de los militares, que se llamaba Sebastián Piñera, decide reabrir el caso de la muerte de Miguel Enríquez. Y el mismo
Miguel Krasnov, que había sido premiado con una medalla que no se otorgaba desde la Guerra del Pacífico en 1974, fue condenado por el juez y por la Corte Suprema después como asesino de Miguel Enríquez. Entonces, bueno, a él le daba lo mismo a esa altura porque lo habían acusado de cosas tan falsas como esas 30 veces. Entonces ya tenía condena por 1000 años, que son las que tiene hoy. Porque todo esto es una locura, esto es una locura completa. Es de un país enfermo. Este país está enfermo. Lo que pasa es que acabo de leer un testimonio de que hay un signo de mejoría. Pero este es un país enfermo. Sí. Que todo Sí, país que no. está en manos de la izquierda manejando la opinión pública está enfermo. Y eso es lo que ha pasado en Chile. Entonces condenaron a Miguel Krasnov en 30 causas en que no tenía nada que ver y no sabía nada. Y está condenado a 1000 años. Y Gendarmería le manda cartas diciéndole, oiga, usted en 1000 años más va a poder tener derecho, en 500 años más va a poder tener derecho a pedirse la libertad condicional. Qué Para que terrible. vean el absurdo en que hemos caído como país. Si somos un país enfermo, ¿por qué estamos enfermos? Porque la opinión pública la maneja la izquierda, o sea, la maneja la mentira, la maneja el ataque subrepticio contra la democracia. Todo lo que representa a la izquierda es lo contrario de la democracia, es la dictadura del proletariado, es un régimen totalitario que intentó establecerse mediante Salvador Allende, que el pueblo representado en el Congreso le pidió a los militares que lo impidieran, lo impidieron, y después viene la famosa vuelta de chaqueta de Elwin y de gran parte de la opinión pública chilena, y condenan a los militares. Y tenemos 400 presos políticos a los cuales la defensora más distinguida que tienen es Carla Fernández Montero, porque los defiende también jurídicamente, porque se están muriendo literalmente. Sí, pues se están muriendo. Como decía ella en la declaración que leí, están muriendo de a 3 a la semana. Entonces, ¿y qué ha hecho el gobierno de José Antonio Kast a todo este respecto? Nada. No, Miró nada. para otro lado. O sea, Elwin no miró para otro lado, sino que se dio vuelta a la chaqueta. Kast mira para otro lado, está en otra. Él ha tenido que elegir entre dos oposiciones posibles. Una oposición de izquierda, que va a ser violenta si él hace cualquier cosa que moleste a la izquierda, por ejemplo, terminar con los juicios arbitrarios e ilegales contra militares y condenar a los jueces, prevaricadores. Si hubiera sido iniciativa del gobierno, eso habría sido un desafío para la izquierda y la izquierda se habría ensoberbecido contra el gobierno. Entonces él ha optado por una cosa, dijo, mire, yo quiero gobernar relativamente tranquilo, no quiero estar mal con la izquierda, no voy a indultar a nadie, hasta ahora no han indultado a nadie, no voy a hacer como que no existe todo esto de los juicios prevaricatorios, voy a hacer como que no existe, o sea, se transformó en el Mercurio y la Tercera, que miran para otro lado cada semana en que le sacan 200 millones de pesos al Estado mediante un fraude que es un juicio falso, ilegal. Que ha sido la actitud general de la sociedad chilena, aceptar, sí, lesa humanidad, dicen todos, lesa humanidad. Lo que es ridículo porque los delitos de lesa humanidad no existían en los años 70, pero lo repiten todos. Entonces, esto en el fondo es un hito lo que ha pasado. Carla Fernández Montero se ha erigido en una figura monumental de la sociedad chilena en este momento porque se ha atrevido a pararse ante ella y decirle, no, señor, aquí hay una verdad, aquí hay un derecho. Sí. Tenemos que volver a la verdad y al derecho. Y entonces eso despierta esperanzas porque dentro de los tribunales hubo una jueza de garantía que se atrevió y dijo, sí, el derecho tiene que ser escuchado. Hubo una corte en Valdivia que se atrevió y dijo, sí, confirmo lo que dice la jueza de garantía. Y la Corte Suprema, sorprendentemente, la propia segunda sala, por unanimidad dijo, sí, esto merece ser atendido por el Ministerio Público y le dio el pase. Entonces, es una situación, por un lado, muy sorprendente y por otro lado, muy esperanzadora. Porque, claro,
el daño ya está hecho. Lo que piensa la opinión pública, millones de cerebros lavados no pueden deslavarse de un minuto a otro. No. Los que somos minoritarios vamos a seguir siendo minoritarios. Pero a lo mejor, vaya a saber usted si hasta el Mercurio o la Tercera se atreven a publicar esto que leí hoy. Si esto es un documento importantísimo. Y es un documento público, porque lo hizo público Carla Fernández Montero. Si se atreven a interrogar, a entrevistarla a ella. ¿Quién la ha entrevistado? ¿Dónde ha visto usted una entrevista a Carla Fernández Montero? Yo no he visto nunca. Yo tampoco, nunca. Bueno, entonces, pero existe y ha cambiado el rumbo de la historia de Chile con esta acción en que ha conseguido, de parte de donde menos se esperaba, el propio Poder Judicial, un apoyo honesto. Porque le han dicho, usted es honesta, usted está actuando dentro del derecho. Nosotros la apoyamos para que siga actuando dentro del derecho. Eso es esperanzador. Hay un destello de honestidad en la sociedad chilena. Es una fecha que tenemos que recordar, el 7 de julio, bastante coincidente con el Día de la Jura de la Bandera del 10 de julio, que ha sido una fiesta, usted sabe, con una enorme acogida popular, con una majestuosa presentación frente a la moneda, con la presencia del presidente de la República. Sí. La Jura de la Bandera ha sido particularmente emocionante, porque recuerda un episodio heroico más de la historia de Chile, de los 77 de la Concepción, que se rehusaron a rendirse y combatieron hasta el último hombre, como está en el alma chilena eso. Lo dice la canción. Sí. Si pretende el cañón extranjero nuestros pueblos osado invadir, desnudemos al punto el acero y sepamos vencer o morir. Esa es la gran consigna que ha hecho de Chile una gran nación, porque nunca ha sido derrotada, porque siempre ha estado dispuesta a vencer o morir. Cuando nos iban a invadir desde todas partes y todo con gran fanfarria, tuvieron que poner prueba al norte de nuevo. ¿Por qué? Porque se encontraron con un país que estaba dispuesto a vencer o morir. Y dijeron, no, esto es demasiado caro, nos vamos. Y sí. Año 78, con Argentina. Así que hay un destello de honestidad en la sociedad chilena que yo creo que la prensa debería darse cuenta que existe. Deberían leer este documento, deberían reproducirlo. Todos los diarios deberían entrevistar a Carla Fernández Montero, preguntarle por qué ha iniciado esta acción, qué significa. Deberían entrevistar a las víctimas de la persecución ilegal de Álvaro Mesa Latorre, nada de lo cual hace la gran prensa, porque la gran prensa mira para otro lado. Sí. Porque tiene miedo, el mismo miedo que tiene José Antonio Kast, Sí. de que la izquierda se enoje y haga desmanes y incendie buses, edificios, iglesias y todo lo demás. A lo mejor se toma la moneda. ¡Qué susto! Entonces, ese es el tema, que esto es un destello en la oscuridad. Bueno, yo espero, don Hermógenes, que sea así, pero no tengo confianza, no tengo ninguna en la prensa. Ninguna. La prensa se ha prestado para las mentiras más burdas desde hace 20 años. A las mentiras más burdas. Ha hecho oídos sordos de las verdades que se asoman a gritos y ha hecho oídos sordos. ¿Por qué? Porque la prensa también está intimidada por la violencia de la izquierda. Este país permitió, y eso fue lamentablemente culpa de la señora Michelle Bachelet, donde incorporó de nuevo a los comunistas en la vida política. Y eso no está pasando la cuenta hoy en día. No está pasando la cuenta muy mal. Pero yo creo que están intimidados, no solo la prensa, yo creo que los políticos también. Hay un montón de diputados, un montón de senadores, legisladores, jueces, que están intimidados, tienen miedo que la izquierda los fune o los mande matar. Sí, ¿para qué venimos con cosas? Si la izquierda mata siempre, en todas partes, no solamente en Chile, en todo el mundo. Entonces,
¿Sabe qué? Yo creo que esto, don Hermógenes, va a ver la luz esto cuando la ciudadanía se empodere y la ciudadanía defienda la verdad y la prensa se dé cuenta que la ciudadanía está con la verdad y que no va a permitir más mentiras de parte de la prensa. Yo creo que esa es la única forma de que esta cosa, de una vez por todas, la verdad histórica de Chile salga a la luz. Bueno, lo que pasa es que la izquierda en ese sentido maneja muy bien la opinión pública, porque usted sabe, por ejemplo, los libros más vendidos en tiempos del gobierno militar eran los libros de izquierda. Y ahí empezó el deterioro de la imagen del gobierno militar al permitir que la izquierda controlara la opinión pública. La Sí. obra más vendida en los primeros años del gobierno militar se llamaba Los zarpazos del Puma, que era de una periodista comunista que se llamaba Patricia Verdugo, que tenía falsificaciones ostensibles y que falsificó completamente el caso de la comitiva del general Arellano. Y la comitiva del general Arellano, la mayoría de los chilenos le llaman la caravana de la muerte. Sí. Y eso es falso, nunca fue la caravana de la muerte. Era una comitiva que tenía por objeto acelerar los consejos de guerra para que no hubiera tantos presos en cada cuartel en Chile en ese momento, que estaban todos los cuarteles llenos de presos, y se trataba de que fueran juzgados legalmente y Sí. dejados en libertad o condenados, pero todo legalmente. Y ese era el objeto legal de la... El propio informe Rettig reconoció eso, ¿eh? Eso se ha destacado poco. El informe Rettig dijo, es un gran espaldarazo a la comitiva de Arellano. Dijo, esa comitiva nunca tuvo por objeto cometer crimen, pero la prensa sensacionalista pudo más. Y eso predominó, y Los zarpazos del Puma se convirtió en el libro más vendido de la historia de Chile. Todas esas cosas confluyen para hacer un lavado de cerebro en Chile, que es lo que hemos sufrido y vivido, ¿no? Con consecuencias políticas enormes. Por eso que hemos tenido gobiernos, primero el segundo gobierno de Bachelet fue un gobierno procomunista, llevó a los comunistas al poder. El gobierno de Gabriel Boric fue un gobierno que estaba a la izquierda de los comunistas, declaraba él. Sí. Boric no sabe nada de la verdad histórica. Yo no le echo la culpa a él. Él tiene culpa de ser ignorante. Pero yo creo que no es un ignorante de mala fe. Él cree las tonterías que dice, porque las piensa genuinamente. O sea, no lo cree un tipo deshonesto en el sentido que mienta. Lo que pasa es que es ignorante, de una ignorancia desafiante. Entonces, por eso tuvimos un gobierno de 4 años inverosímil que contribuyó a destruir prácticamente la economía chilena, que es lo que se está esforzando por reconstruir José Antonio Kast. No con la misma eficacia con que lo hizo en su tiempo Augusto Pinochet con su ministro de origen. O sea, ellos no quieren aquí restablecer los segundos mejores 30 años. Quieren equilibrar el presupuesto, que los permisos salgan en menos años de lo que salen, que se haga más inversión. Y yo creo que lo van a ir logrando. O sea, este gobierno está mejorando las cosas. Lo que pasa es que este gobierno ha tenido que elegir qué oposición voy a tener. O hago lo que creo que debe hacerse y peleo con la izquierda, porque lo que creo que debe hacerse va contra todo lo que dice la izquierda, o no hago nada de lo que debe hacerse, no irrito a la izquierda y peleo con la derecha, que la derecha siempre ha dicho que hay que hacer lo que se debe hacer. Más barato pelear con la derecha, porque ¿quiénes son la derecha? Usted y yo y unas pocas personas más en los WhatsApp. No tenemos diario, no tenemos ningún diario, no nos entrevista nadie nos pregunta la opinión. Y bueno, y tenemos las personas que siguen el programa suyo, que son un número respetable, eso es cierto. Pero nada más, si eso, la opinión pública está constituida en el fondo por los matinales, por la televisión, por lo que dice el Mercurio, la Tercera, las radios y todo eso que repiten lo mismo. En las radios leen después el Mercurio y la Tercera, repiten lo mismo. Entonces, en ese sentido somos muy minoritarios, somos insignificantes desde el punto de vista de la opinión pública. Pero ahora está el gran desafío. Yo creo que el gran desafío es de la gran prensa, porque la gran prensa puede hacerlo. La gran prensa puede reproducir todo el documento de Carla Fernández Montero. Puede entrevistar a Carla Fernández Montero. Exacto. Puede hacerle preguntas
sobre lo que está haciendo y los éxitos que ha tenido, este éxito. Mire, si ya hubo jueces que en el fondo viraron y se pusieron honestos, también puede haber periodistas que viren y se pongan honestos, ¿no? Y digan toda la verdad y muestren toda la verdad. Yo creo que estamos en un punto de inflexión. Le digo sinceramente, yo estoy optimista, porque una mujer chilena ha tenido el coraje de triunfar donde menos era posible que triunfara, en los tribunales. Sí. Y en los tribunales había un resto de honestidad que la apoyó. Y este resto de honestidad llegó hasta la segunda sala de la Corte Suprema, que la apoyó unánimemente. Eso es inverosímil. Sucedió. Así que con ese optimismo yo me despido de usted y le agradezco que me haya recibido una vez más. Pero no, don Hermógenes, es un honor. Usted lo sabe. Creo que ha sido una ocasión muy importante para dar a conocer una pieza fundamental de la historia de Chile contemporánea, que esperamos que la reproduzcan otros medios. Yo la saqué en un WhatsApp, porque no la reproduce nadie. Y por eso la leí. Sí. Bueno, ojalá, don Hermógenes. Su programa. Ha sido un agrado. Igualmente, que esté muy bien y nos vemos el próximo jueves, don Hermógenes. Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias, Andrés. Adiós. Chao, chao. Queridos amigos, les recuerdo que mañana a las 20 horas tenemos el programa Hablemos de Chile y vamos a continuar con la segunda parte y final de los grandes inventos de la humanidad, que estuvo entretenidísimo y aprendimos una barbaridad el viernes pasado. Bueno, ahora también. Grandes inventos de la humanidad, segunda parte y final. Así que mañana tenemos una gran trivia. Los quiero mucho, les deseo unas muy buenas noches y nos vemos mañana a las 20 horas, como todos los viernes. Que estén bien. Chao, chao. Buenas noches.